El día de hoy vamos a profundizar sobre qué exactamente es lo que es Dios y vamos a ver este tema de una manera muy lógica y filosófica. Y cuando se piensa en lo que es Dios, muchos podrán tener una imagen de un anciano que está en el cielo, que está viendo su creación desde arriba. Es una representación clásica y popular que se ha usado para describir de alguna manera eso que es Dios. Y digo, se entiende por qué se usa esta imagen, porque un anciano representa sabiduría y se usa la imagen de un humano para identificarnos con Dios, pero la cosa es que lógicamente haría sentido que Dios no es un humano. Tendría que ser un ser que no es biológico y que va más allá de todo lo que puede existir. Y este ser significa y representa ser el creador de todo y tiene cualidades como ser todopoderoso y que todo sabe y que está en todos lados. Y esta imagen de un anciano no le hace justicia. Y vamos a ver a detalle las cualidades que lógicamente tendrían que ser y que son de Dios y qué exactamente es Dios. Y vamos a empezar con el origen de Dios, porque muchos se preguntan quién creó a Dios o de dónde viene Dios. Y la cosa es que Dios siempre ha existido, ya que lo que representa a Dios es algo que es eterno, eso es lo que es, y es la causa eterna que siempre ha existido, que hizo posible toda la existencia. Lógicamente no haría sentido que alguien o algo creara a Dios, porque Dios filosóficamente y lógicamente hablando no depende de nada para existir, no tiene principio ni tiene fin, porque si tiene principio, tiene fin, entonces no es Dios, y si fue creado por algo o alguien, entonces eso que lo creó es Dios. Entonces Dios es eterno y es la causa eterna que siempre ha existido. Ahora, otra característica de Dios es que es omnisciente, o en otras palabras, sabe todo. Y Dios, por ser Dios, tendría que tener y tiene el conocimiento de todas las cosas y es un atributo exclusivo que solamente le pertenece a Dios, que significa que tiene una capacidad infinita de conocimiento que va más allá de lo que podamos entender, porque sabe exactamente cómo funciona todo y sabe exactamente todo lo que sucede en esta realidad o en otras realidades que pueden existir a detalle, y sabe todos los según secretos del universo y sabe y entiende cómo funcionan todas las cosas y sabe lo que está pensando cada ser que puede existir en todo momento y conoce las posibilidades del futuro y sabe cuál futuro es el que se va a hacer realidad en medio de las diferentes posibilidades, y es un ser que entiende los detalles de los detalles al nivel más principal y tiene un conocimiento infinito, y Dios, por ser Dios, no puede evitar saber todo. Eso es lo que significa ser omnisciente, y es difícil entender de que hay algo que conoce todo y hasta nos conoce a un nivel individual mejor que nosotros mismos. Ahora, otra cualidad del Creador es el de ser omnipotente, o en otras palabras, todopoderoso. Y esto significa que tiene la habilidad y todo el poder para hacer lo que quiera, y esto es un atributo que solamente le pertenece a Dios, y como es todopoderoso, es quien hizo esta realidad posible y la creó con su poder y entendimiento. Y ser todopoderoso también implica que Dios, al querer, puede detener el tiempo o destruir toda la existencia o crear otras nuevas realidades o cambiar las leyes físicas de esta realidad, como cambiar la velocidad de la luz o eliminar la ley de la gravedad. Pudiera crear una realidad donde nadie envejeciera y que se quedaran todos jóvenes para siempre y crear materia de la nada. Dios puede hacer todo porque tiene la habilidad y la energía para hacer todo, pero Dios funciona de una manera lógica y tiene la capacidad de hacer todo lo que es lógicamente posible de acuerdo a lo que es su naturaleza. Y digo esto porque hay personas que hacen tales preguntas como: si Dios es todopoderoso, entonces pudiera crear una roca tan pesada que no la pueda levantar, o crear a alguien más inteligente que sí mismo, o pudiera dejar de ser Dios, o acaso mentirse a sí mismo. Y la cosa es que Dios puede hacer cualquier cosa que no sea una contradicción lógica. Entonces, si la naturaleza de Dios es que sabe todo, no puede mentirse realmente a sí mismo. Eso no tiene lógica, y tampoco puede dejar de ser Dios. Sería una contradicción interna. Porque Dios, por definición, es un ser eterno que no tiene principio ni fin y no depende de nada para existir. Entonces, decir que Dios podría dejar de ser Dios es como decir un ser eterno puede dejar de existir. Eso es lógicamente imposible, no porque le falte poder, sino porque sería una contradicción de su esencia. Entonces, Dios, por ser todopoderoso, puede levantar la roca más pesada o cosa que pueda existir. Y como es infinita esta capacidad de ser fuerte, eso significa que porque su naturaleza implica tener una fuerza infinita, entonces no es lógico crear algo más pesado con el cual no pueda, porque puede con cualquier cosa a un nivel infinito, y este nivel también lo tiene en inteligencia y conocimiento. Por eso no hay nada
que lo pueda superar, porque el título de ser Dios es un ser que sabe todo, pero eso no puede haber otra cosa o ser que sabe más o que sea más poderoso al nivel infinito en el cual está Dios. Y a veces cuando hay personas que hacen estas preguntas, parece esto una paradoja. Y esta palabra significa un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Entonces parecen ser estas preguntas una trampa lógica donde se piensa que al hacer estas preguntas que revelan un límite y que limitan el poder de Dios. Pero en realidad estas preguntas no tienen sentido cuando profundizamos a detalle las cosas y entendemos que Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible y coherente. Por ejemplo, un círculo lógicamente nunca puede ser un cuadrado, porque un círculo es una figura plana donde todos los puntos están a la misma distancia del centro, y un cuadrado es una figura con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Entonces, si una figura tiene lados y esquinas, ya no es un círculo, y si una figura no tiene esquinas ni lados, no puede ser un cuadrado, no porque le falte poder al círculo, por decir, para ser cuadrado, sino que sería ilógico porque dejaría de ser lo que es. Entonces, por definición lógica, si algo es 100% círculo, no puede ser 100% cuadrado a la vez. Y asimismo, ser todopoderoso no significa poder hacer lo ilógico o contradictorio. Significa tener todo el poder sin contradicción lógica y ser coherente de acuerdo a la naturaleza y la lógica de lo que es Dios. Entonces Dios, al querer, pudiera crear mundos infinitos y alterar el tiempo y la materia. Puede conocer todo lo que pueda conocerse, hacer todo lo que pueda hacerse lógicamente, pero no puede hacer que lo imposible sea posible en cuestión de la lógica. Por ejemplo, Dios no puede dejar de ser Dios, no puede dejar de ser Él mismo, o no puede hacer que la verdad sea mentira o crear un Dios más Dios que Dios, porque eso va en contra de la naturaleza y la lógica de lo que es Dios, y sería negar la coherencia de la realidad. Un Dios omnipotente puede hacer todo lo que sea posible hacer sin contradicción lógica y sin violar su esencia moral y sin violar la naturaleza de lo que es. Su poder no es, por decir, el de un mago sin reglas, sino el de un ser perfecto con poder absoluto y infinito y inteligencia infinita, pero con coherencia total. Ahora, otra cualidad de Dios es que es omnipresente, y esto significa que está en todos lados, o sea, está en todos los lugares, y esto es un atributo que solamente le pertenece a Dios, y esto significa que está presente en todas las realidades que puedan existir, y está en el pasado, en el presente y en el futuro, y aún más allá del espacio y tiempo a la misma vez. Y Dios no es un cuerpo material, es inmaterial, eterno, y está fuera del tiempo y el espacio físico, pero capaz de interactuar con él. Entonces, la omnipresencia de Dios significa que su poder, conocimiento y que su voluntad están en todas partes al mismo tiempo. Esto significa que no viaja de un lugar a otro, no se mueve para estar presente, simplemente está en todo lugar, y Dios no está dividido en pedazos pequeños repartidos por todo el universo, sino que la totalidad de Dios está presente en cada punto de la existencia. Es un ser no material que no ocupa espacio físico y que está en todos lados, viendo las cosas de todos los ángulos y perspectivas de una manera que ni nos imaginamos. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es que Dios mira todo pero no es visible si está en todos lados? ¿Por qué no lo vemos? Y tenemos un ejemplo de cómo funciona esto. Y este ejemplo está en los videojuegos. Cuando estás jugando un videojuego y estás en estos mundos virtuales, tu personaje o el personaje de tu amigo o familiar o oponente, si es que estás jugando un juego donde muchos están en un ambiente virtual, tú no vas a ver unos ojos flotando detrás del personaje de tu amigo o oponente, y ni ellos van a ver unos ojos flotando o un tipo de cámara detrás de tu personaje que represente, que explica visualmente de que por qué es posible observar este espacio virtual. Sin embargo, tú puedes observar, y los demás que están en este espacio también te pueden observar y observar el ambiente. Y vemos que en este ambiente virtual no se requiere una representación visual de algo que represente un tipo de cámara o ojos flotando que explique de que por qué es posible observar esta realidad virtual. Simplemente hay un tipo de cámara, por decir invisible, que funciona de tal manera donde te es posible ver estos mundos y explorarlos. Y esto es algo que nosotros los humanos hemos podido crear para nuestro entretenimiento con esta tecnología virtual, pero filosóficamente hablando explica cómo es que Dios nos puede observar y observar todo, aunque no hay algo en nuestro alrededor que indique que nos está observando. Ahora, muchos se podrán hacer la pregunta, ¿cómo es que se mira a Dios? Y la manera en la que se mira a Dios puede que no nos haga sentido a nosotros, pero haría sentido que tenga una forma invisible, infinita, eterna, sin forma, más allá del espacio y tiempo. Es decir, tú miras a tu mamá o papá o amigo o a tu perro y miras que tiene
una forma física y toma un cierto espacio su presencia, donde ocupa una área de un cierto punto a otro punto y ya hasta ahí llega lo que es esa persona o animal. Pero Dios tendría que tener una forma infinita, ya que es un ser que no tiene fin. Entonces Dios sería una conciencia infinita, inmaterial, una energía más allá del entendimiento físico, una presencia invisible, así como hay leyes lógicas y físicas que no las podemos ver, pero causan a que las cosas funcionen de una cierta manera. Así también es como Dios se manifiesta en esta realidad a través de que es posible la existencia, porque es la causa de que existe esta realidad compleja que nos rodea y es la evidencia más grande de que existe Dios. Es esta realidad en la que vivimos. Y ponte a pensar en el tiempo. ¿Cómo es que se mira el tiempo? Y el tiempo no se mira como un reloj. Eso es un instrumento que usamos nosotros para medir el tiempo de acuerdo al planeta donde vivimos. Entonces pregúntate cómo es que realmente se mira el tiempo, cuál es su forma verdadera. Y la verdad es que el tiempo no tiene forma, es una ley lógica, es información que se manifiesta en esta realidad de varias maneras, como por ejemplo podemos ver cómo pasan los días y cómo nos hacemos más viejos, pero no es algo que tiene una forma específica, pero vemos los efectos que causa el tiempo y al igual Dios no tiene una forma específica, pero se manifiesta en esta realidad en la manera en la que existe la realidad. Y digo, Dios por ser Dios podría materializarse de una manera en la cual lo podamos ver y entender y que no nos cause miedo, podría manifestarse de una manera física en la forma de un humano, un ser de luz, podría aparentar lo que sea, pero sería una forma simplificada de lo que realmente es, ya que es un ser eterno más allá de nuestra comprensión. Entonces, Dios no es hombre, ni mujer, ni un humano, pero podría manifestarse como tal. La otra pregunta que muchos hacen sobre Dios es que si es bueno o es malo. Y Dios es 100% bueno. Así como una luz no tiene oscuridad en ella, Dios no tiene maldad, pero entiende la maldad y por eso la permite. Y la luz que existe en esta realidad es para guiarnos y para mantenernos en balance y no dejar que la maldad nos consuma. Y muchos al oírme decir que Dios es 100% bueno, podrán decir que no están de acuerdo conmigo porque suceden muchas cosas muy malas y horribles en el mundo y se preguntan que por qué Dios no hace algo al respecto. Porque si Dios es todopoderoso y todo sabe y está en todos lugares, esto significa que cuando sucede una maldad, que Dios puede intervenir para que no suceda tal maldad, pero no lo hace. Por eso muchos se preguntan por qué no hace algo sobre el mal que sucede. Y lo que podemos observar en esta realidad es que Dios no interviene y deja que los seres y las leyes naturales que funcionan en esta realidad que hagan lo que tengan que hacer. Y esta libertad, tanto al nivel individual como al nivel de las leyes de esta realidad, han causado a que las cosas funcionen de una manera autónoma, que han causado bien y también mal. Pero esto ha causado la realidad lógica como la conocemos y ahorita vamos a profundizar más en esto y tenemos que entender que en esta realidad existe el bien y el mal y Dios creó estos conceptos para que la realidad en la que vivimos sea posible. Es necesario el mal para que exista una realidad con un bien mayor, porque si en esta realidad solo existiera el concepto del bien, eso significaría que estaríamos programados a pensar de una manera limitada y estaríamos forzados a ser buenos y restringidos en nuestra forma de pensar y no tendríamos la conciencia amplia que tenemos ahorita, y esto significaría que no seríamos buenos realmente, porque no seríamos buenos porque estamos escogiendo el bien, sino seríamos así porque no tendríamos otra opción. Y esto haría a Dios en un dictador que no nos permite pensar libremente. Y lo que podemos observar de esta realidad es que Dios nos da libertad y no nos quiere forzar a pensar bien y quiere que los seres que han desarrollado una conciencia profunda como nosotros los humanos o otros seres que puedan existir o seres que estén más conscientes que nosotros, que nos demos cuenta que el mal es algo que la mayoría va a querer rechazar porque es un sentir y una energía negativa que incomoda y hace sufrir a muchos y eventualmente lleva a la destrucción. Y en una realidad donde existe la pura maldad no existe nada porque el mal destruye todo, pero en una realidad donde existe el bien y el mal a la misma vez, esto causa a que la realidad pueda ser posible sin una restricción en la manera amplia de pensar y en la manera en cómo funciona, ya que causa una variedad de posibilidades en la que se puede dirigir la realidad, porque una realidad donde existe solamente el bien es una realidad sin libertad, donde todo está hecho para ser bueno como un paraíso automatizado. Pero al existir el mal, esto crea una manera amplia y libre y multidimensional de pensar, así que Dios tiene sus razones lógicas por la cual permite el mal y Dios es 100% bueno y comprende el mal, pero no es malo. Dios creó el mal no como un fin, sino como una herramienta o condición para lograr un bien mayor.
para que las cosas puedan hacer sentido. Y ahorita vamos a profundizar más en esto, pero Dios es 100% bueno porque la maldad normalmente nace del egoísmo y la ignorancia, el deseo de dañar, falta de amor, corrupción o carencia interior. Pero si Dios todo lo sabe, no puede ser ignorante. Y si todo lo puede, no tiene necesidad ni tampoco le falta algo. Y si Dios es perfecto, no está corrupto ni dañado. Y Dios, al ser amor absoluto, no tiene razones para hacer daño sin sentido. Entonces, un ser sin necesidades, sin ignorancia, sin carencias y lleno de bondad no puede tener ningún motivo para ser malo. Ni siquiera un poco, porque entiende todo. Dios representa y es el bien mayor, por eso no puede ni tener ni un poco de maldad. Es lógicamente incoherente decir que es un ser que es 100% totalmente bueno y que tenga un poco de maldad al mismo tiempo. Eso no hace sentido. Eso es una contradicción lógica y destruye la definición misma de lo que es Dios. Es como de lo que estábamos hablando hace un momento, que una figura que es 100% círculo nunca puede ser un cuadrado, porque la definición de lo que es un círculo y un cuadrado son dos cosas diferentes y ninguna de estas dos figuras puede ser la otra. Un círculo no puede ser un poquito cuadrado, ni un cuadrado puede ser un poquito círculo, porque son formas definidas y no pueden existir al mismo tiempo en la misma figura sin dejar de ser lo que son. Y asimismo Dios es 100% bueno sin tener nada de maldad. Sería ilógico. Además, si Dios fuera realmente malo, no existiera nada, porque el resultado final de la maldad es que todo es destruido, no hay nada, y Dios entiende el concepto del mal y de que por qué es necesario este concepto de una manera muy profunda y por eso lo permite. Y estas cosas malas que suceden es algo que se pueden entender cuando las analizamos, y por tener esta libertad, algo que vemos es que en este mundo hay muchas maldades que son causadas por nuestras propias decisiones, como la guerra. Los robos y asesinatos son causados por el odio, el ego, la avaricia. Son decisiones que nosotros los humanos tomamos. Hay personas que se dejan consumir por estos pensamientos negativos y por eso hacen cosas que no deben de hacer, como abusar a los demás y mentir y hablar mal de los demás o autodestruirse, que puede resultar en problemas más grandes y consecuencias negativas. Y no le podemos echar la culpa a Dios por las decisiones y las cosas que al nivel individual decidimos hacer, porque estamos libres para hacer lo que queramos, y si no nos gusta este mal, debemos de empezar a mejorarnos nosotros mismos e inculcarles valores buenos a las personas desde niños para que este mundo sea un lugar más positivo. Está en nosotros y en nuestra capacidad para formar nuestro ambiente y nuestro futuro, y Dios nos da esa libertad sin intervenir. Y luego también están los desastres naturales, como los terremotos y huracanes y las erupciones volcánicas y los tornados, que muchas personas, especialmente si los afecta de una manera negativa, lo pueden considerar un mal, pero esto es algo que naturalmente sucede en este mundo y tiene una explicación científica de que por qué suceden estas cosas. Además, si no existieran estos fenómenos, el planeta Tierra, como lo conocemos, no sería posible existir. Por ejemplo, los terremotos y volcanes son una consecuencia directa de la tectónica de placas que ha sido esencial para formar los continentes y montañas. Sin movimientos tectónicos, la superficie terrestre sería plana y estancada. También está el renovar de minerales y nutrientes. Entonces, las erupciones traen minerales del interior de la Tierra vitales para la vida, y los volcanes regulan la temperatura del planeta a largo plazo. Al liberar dióxido de carbono, los volcanes ayudan a mantener el efecto invernadero en equilibrio. Sin ellos el planeta sería demasiado frío. Además, los volcanes ayudaron a formar la primera atmósfera en la Tierra cuando la Tierra se formó hace unos 4.6 mil millones de años, cuando era una bola de roca fundida, sin aire respirable, sin océanos y sin nubes, y el planeta tenía muchísimo calor interno, y esto provocó que el interior de la Tierra estuviera lleno de gases atrapados, y los volcanes comenzaron a erupcionar constantemente en esta etapa temprana y liberaron gases. ¿Y qué gases liberaron estos volcanes? Y durante millones de años los volcanes liberaron enormes cantidades de gases como vapor de agua, dióxido de carbono, el monóxido de carbono, nitrógeno y metano, y estos gases se acumularon en la atmósfera, formaron una atmósfera densa y tóxica muy distinta a la actual, y millones de años después las cianobacterias comenzaron a hacer fotosíntesis y eso liberó oxígeno que transformó completamente la atmósfera, haciendo posible la vida compleja. Entonces vemos la lógica detrás que hizo posible para que se formara la vida como la conocemos hoy en día. Y el clima también es muy importante y necesario. El clima y el ciclo del agua permiten lluvia y formación de ríos y lagos, y es fundamental para la vida, ya que
hay una distribución de calor en el planeta. Sin viento ni corrientes oceánicas, unas partes de la Tierra se congelarían y otras se sobrecalentarían. Y está la erosión y renovación del suelo fértil. El clima desgasta rocas y crea tierra fértil para la agricultura. Entonces, si no existiera ni el clima ni los terremotos, la Tierra probablemente sería geológicamente muerta, como la Luna o Marte, sin atmósfera activa, sin placas tectónicas, sin cambios climáticos. Sería un planeta estéril, sin evolución de vida compleja. No se formarían las condiciones para la vida como las conocemos. El agua no circularía, no habría nubes, lluvia ni oxígeno renovado. Las temperaturas serían extremas. La Tierra no tendría montañas, valles ni costas. Nada de diversidad de hábitats. Entonces, estas cosas que suceden son muy importantes para que la Tierra funcione como la conocemos, pero es nuestro deber buscar soluciones para evitar tales cosas como tornados y erupciones volcánicas o terremotos que nos hagan un daño gravísimo. Y digo, sí tenemos instrumentos que detectan tales cosas y si va a ser algo muy potente, se le avisa a la gente para evitar desgracias, pero al ir avanzando en la ciencia y en la capacidad de nuestra civilización, podríamos, si queremos, encontrar soluciones más avanzadas y eficientes para evitar desgracias o manipular esos desastres naturales a nuestra conveniencia, como usar los terremotos o huracanes como una forma que genere energía y guardar esa energía que vamos a poder usar en el futuro. Y otra cosa que también la gente no entiende y causa a que se frustren con Dios es que hay enfermedades muy graves o discapacidades con las que pueden nacer una persona y muchos no entienden por qué Dios permite eso si se dice que Dios es bueno, y esto puede suceder por varios factores, pero el origen de estos problemas suceden durante el embarazo. A veces cuando la mamá está embarazada y si no come la nutrición necesaria o tiene malos hábitos o hace cosas que no debe o está en un ambiente muy estresada, esto puede causar un desbalance y el bebé puede salir mal. Por eso es muy importante que una mujer se cuide durante el embarazo, ya que es un tiempo muy sagrado, ya que es una etapa sagrada donde se está formando un humano para venir hacia esta realidad. Y a veces algo muy mínimo a la cual no se le pone mucha importancia es la causa de esto. Por eso es muy importante que sea cuidada y que se cuide una mujer embarazada y que coma saludable y que no esté estresada. Y a veces la mamá no tiene la culpa, a veces el papá es el culpable porque tiene una enfermedad o genética debilitada y le pasa este ADN a su bebé que le causa un mal. Por eso el hombre que quiere ser papá tiene que cuidarse también y estar saludable. Y si una mujer y si un hombre hacen el amor cuando están saludables, esto causa a que sea más probable a que el bebé salga bien. Si también se cuida a la mujer durante el embarazo, entonces si analizáramos a detalle de que por qué alguien nació enfermo y por qué suceden todas estas cosas negativas, podemos encontrar una respuesta si entendiéramos todo exactamente. Y hay varios factores por la cual alguien puede nacer así y podemos entender que el bebé debió de haber nacido saludable, pero hubo una causa que causó a que no saliera bien. Entonces, si analizáramos de una manera al 100% todas las situaciones, tendríamos una explicación de que por qué suceden tales cosas negativas. Y esto que sucede es el resultado de la existencia del mal, que es necesario para ser realmente libres, donde vivimos en una realidad de pensar libre y de leyes naturales flexibles y libres también que pueden evolucionar o retroceder o se pueden mezclar con otras leyes que forman nuevas leyes y se materializan y forman la realidad y toda la variedad que hay como la conocemos hoy en día. Y el universo opera bajo leyes naturales y sobre una lógica constante. Y si Dios interviniera cada vez que sucede un desastre natural o alguna mala acción de una persona o una decisión que causa a que un bebé nazca mal o una decisión que causara una guerra, Dios estaría rompiendo las leyes de esta realidad constantemente y la realidad dejaría de ser lógico y coherente porque no está dejando las cosas suceder de acuerdo a la lógica que existe y las posibilidades multidimensionales de esta realidad. Así que el mal es por lo tanto una consecuencia lógica del regalo de la libertad, pero nos da propósito para que nosotros los seres humanos podamos escoger amar de verdad, crear, decidir, luchar por el bien, por voluntad propia y no por programación, sino por decisión propia. Entonces, Dios entiende todo esto y lo complejo que puede ser crear una existencia lógica con libertad que incluya el bien y el mal, y así que Dios tiene sus razones, es justo y
Esa es otra característica de Dios, y en este mundo muchos hablan de que no hay justicia en varias áreas, y por eso vemos las tantas protestas y cómo al nivel individual hay muchos que se amargan contra eso que no consideran correcto, pero tenemos la opción nosotros al querer luchar para que las cosas sean justas. Hay personas que pueden decir que algo es justicia, pero realmente lo usan para propósitos malos, pero es un tipo de maldad, un engaño que puede suceder en este mundo. Pero la justicia de verdad viene de Dios, y a Dios no le podemos llamar injusto cuando nosotros mismos no somos perfectos y no entendemos las cosas a un nivel completo, y mentimos y odiamos y tenemos malos pensamientos y hacemos cosas que no debemos. Somos pecadores, somos corruptos, y nuestra justicia como ley a veces intencionalmente o equivocadamente condenan a personas inocentes. Hay muchas personas que son condenados de por vida a prisión. Unos son condenados porque intencionalmente se usa evidencia fraudulenta para hacerlos ver mal, y otros porque hubo un error o falta de atención en su caso, y hay personas inocentes que no merecen y que están detrás de las rejas toda su vida. Pero Dios, por ser Dios, sabe y conoce quién merece una recompensa o un castigo, ya que conoce a las personas a detalle y sabe todo lo que pasa, y lógicamente haría sentido que al morir que seamos juzgados correctamente y justamente por el ser que sabe y entiende todo. Solamente como el Dios de verdad que sabe y conoce todo nos podría juzgar, porque esa es la lógica. Al tener libertad en nuestras decisiones, eso significa que somos seres moralmente responsables por nuestras decisiones y acciones, ya que nuestras decisiones tienen resultados negativos o positivos. Ahora, muchos podrán preguntarse, ¿qué tal si alguien está enfermo mentalmente? ¿Cómo serían juzgados esas personas? Y lógicamente, si una persona no tiene la capacidad total de entender lo que hace, no puede ser juzgada moralmente en la misma forma que una persona sana mentalmente. Y Dios entiende esto. No sería lógico que Dios castigue a alguien con una discapacidad mental por acciones que no comprende, pero sí sería lógico que Dios, en su justicia perfecta, que perdone y que tenga misericordia por esa persona, tener esa condición. Y Dios sabe cómo exactamente y justamente juzgar a todos y todas las situaciones que puedan existir. Pero si estás mentalmente sano, tus acciones tienen consecuencias morales reales. Entonces Dios, un ser justo y moralmente perfecto que da libertad a sus criaturas, no sería coherente si ignorara totalmente cómo usan esa libertad. Por lo tanto, juzgar nuestras acciones es una consecuencia lógica de su justicia, y tiene sentido que Dios haga esto después de la muerte de un individuo, porque hasta que un ser termine de vivir su vida es como se podría realmente juzgar su historia. Así como un libro que puede empezar bien y luego termina mal, o empieza mal y termina bien, y hay varios cambios al pasar de los capítulos. El libro y los detalles de esa historia tendrían que ser completada para realmente poder entenderla y justamente juzgarla. Y durante la vida hay muchas injusticias que quedan sin resolver, hay asesinos que nunca son atrapados, y hay personas buenas que sufren, hay sistemas injustos que hacen sufrir a muchos, y un juicio después de la muerte es un escenario donde todo puede ser juzgado de forma correcta, más allá de los límites de esta realidad. Si Dios es justo y omnisciente, el juicio después de la muerte garantiza que toda acción pública o secreta sea conocida y evaluada con justicia perfecta. Un Dios que solo es amor pero no juzga se vuelve indiferente al sufrimiento causado por el mal. El verdadero amor corrige, discierne, protege lo bueno y rechaza lo injusto. Entonces, un juicio divino no es necesariamente un castigo, sino la confirmación de la verdad de nuestras vidas y el reconocimiento del bien y la confrontación del mal con justicia y amor. Imagínate que un maestro que nunca revise los exámenes de sus estudiantes, ni que premie el esfuerzo, ni corrige los errores, ¿sería justo? ¿Sería amoroso con sus alumnos? ¿Importaría entonces lo que hagas? Del mismo modo, un Dios que nunca juzga sería absurdo desde la lógica moral. Así que Dios nos va a juzgar al morir, porque somos seres libres con responsabilidad moral. Vivimos en un mundo donde el bien y el mal son reales, y como Dios es y un ser justo, bueno y omnisciente, no sería coherente si no evaluara nuestras decisiones y acciones. Este juicio no niega el amor de Dios, sino que lo completa, asegurando que todo tiene sentido y valor. Entonces, Dios es nuestro creador, es eterno, es amor, es omnipotente, omnisciente y omnipresente, es perfecto, inmutable, justo, es necesario, es trascendente, infinito, misericordioso, santo, sabio, autosuficiente, absoluto, es verdadero y es la fuente de todo.
Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.